Mateo capítulo 26. Versículo 36. Y aunque ya pasó la Semana Santa, la Semana Mayor, quisiera que consideremos a Jesucristo en el Evangelio, consideremos la obra del Cordero de Dios mientras Él está en el jardín, en el huerto de Getsemaní, orando y buscando la fortaleza para enfrentar lo que vendrá. Y consideremos el ejemplo de Jesús para nosotros cuando estamos experimentando quebranto. La Biblia le llama a Jesús el varón experimentado en quebranto, el experto en ser quebrantado. Y vamos a ver en este capítulo cómo Jesús fue quebrantado y cómo Él afrontó esa situación del quebrantamiento. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, nos encomendamos al Espíritu Santo. Háblanos, ilumínanos, enséñanos, haz que tu palabra, que es viva y eficaz, entre como una semilla profunda a nuestro corazón y dé fruto y haga lo que tú quieres que haga. Háblanos, Señor, que te escuchamos, en el nombre de Jesús. Oramos también por Marcelina Alemán, por Carla Valero. Señor, oramos por Martín Solís, en el nombre de Jesús, por Isabel, y en cada circunstancia, los que ahora en este momento están en el hospital. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Dios mío, sálvalos. Dios, rodéalos de gente buena y correcta que los atienda de lo mejor. Dirige a los médicos, enfermeras y cada servidor público, pero que sea tu presencia, tu amor, rodeándolos, protegiéndolos, cubriéndolos, alentándolos y dando fuerzas a su cuerpo, Señor. Gracias por lo que has hecho con nuestro hermano Porfirio y por traerlo hoy aquí. Bendícelo, Señor, y sigue obrando sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre sus órganos, en todo su ser. Bendícelo. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Obra en la libertad emocional de Isabel. Señor, toca su vida y restáurala y levántala y dale de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda enseñarle a vivir diferente en Cristo Jesús, que pueda encontrar en Cristo solución a sus problemas y una transformación en su mente. Padre, oramos también, Señor, en el nombre de Jesús por Marcelina Alemán. Tú sabes lo que está viviendo y lo que está pasando, pero la encomendamos a ti. Tú eres Dios y eres poderoso. Guarda su vida en el nombre de Jesús. Amén. El quebrantamiento de Jesús es muy importante, muy interesante, porque es la apertura de los sufrimientos de Cristo, la apertura física, mental y emocional de los sufrimientos. Un poquito más para acá, porque la apertura de los sufrimientos de Cristo. Gracias. En este pasaje vamos a ver que Jesús va con sus discípulos a un lugar llamado el Getsemaní, como dice el versículo 36. La palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Para usted se le hace común la palabra maní, que es para nosotros la semilla, o le decimos así al cacahuate, ¿verdad? Maní. Pero maní es una palabra hebrea para las semillas, una prensa,
para las semillas, para poder extraer de las semillas o de las frutas, en este caso dos, principalmente olivos, pero también la prensa se utiliza para las uvas, ¿sí? Al prensar las uvas o al prensar los aceitunas. ¿A cuánto les gustan las aceitunas? Fresas, ¿verdad? Nomás los fresas, ¿eh? Ahí usted se da cuenta quiénes son los fresas acá. Porque las aceitunas van en ensaladas acá muy, ¿verdad? O acompañando ciertas comidas muy gourmet, ¿verdad? Porque son raras las aceitunas, ¿no? O sea, no es como que, ay, se me antojó una aceituna y me la voy a comer como si te comes un plátano. No es así, ¿verdad? Tiene un sabor que hay que acompañarlo con algo, como con un salmón o algo por el estilo, ¿no? Con un pez así muy rico, con una ensalada muy especial, con una vinagreta o con un aderezo, ¿verdad? Y con una bebida rica, porque también te deja un sabor extraño. Así que es un acompañamiento. Pero la cuestión de la aceituna es que al prensarla se produce aquel que es el aceite de olivas, ¿verdad? El aceite de olivas. ¿Cómo se extraen los aceites? Prensando las semillas, aplastando las semillas. Y la manera de hacerlo en la tierra de Israel, en frío, ¿verdad? Porque cuando el aceite se extrae por calor, luego se producen estos aceites que ahora le dicen que son aceites de carro que nos están dando, ¿verdad? Algunos doctores de esos escandalosos de Facebook o de redes sociales dicen que usted no debe tomar aceite de carro y se refieren a los aceites más comunes, al capullo, al 1, 2, 3 y a todos esos que las señoras de las gorditas, donde están en el caso así enorme, le echan uno de esos galonzotes que compraron allá en la Pulga, ¿verdad? Y ese es el aceite de carro que dicen que, pero qué rico está, ¿no? Le da un sabor, le da una diferencia. Pero ese aceite se extrajo en calor, lo que hace que pierda propiedades naturales el aceite, se convierta en un problema para la salud. Pero ese es otro tema, no estoy hablando de la salud, pero si lo puede cambiar o lo puede evitar, mejor. Pero el aceite de oliva, que luego en la tienda se le llama extra virgen, es aquel que es sacado en frío. La manera en que lo sacaban en frío en la tierra de Israel hace 2000 años era con una prensa de piedra, apachurrándolo, apachurrando las olivas, hasta que por la presión, diga conmigo presión, por la presión saliera el aceite de las aceitunas. Cristo es sacerdote, Cristo es el ungido, es el Mesías. Pero quiero que piense en esto, en Jesús como sacerdote, como ofrenda. Aquello que era la primer cosecha, o no sé cómo llamarle, el primer aceite extraído de el momento donde se prensaban las olivas. El primer aceite que se extraía era consagrado. Usted sabe que en Israel y en la ley de Dios se establece la ley de las primicias. ¿Qué son las primicias? Que todo lo que es primero es para Dios. Los primeros frutos. En este caso, el primer aceite se dedica a Dios. Muchos lo llevan como ofrenda o lo llevaban como ofrenda al templo, porque ese era el aceite apartado para las cosas santas. Es decir, se convertía esa ofrenda del primer aceite, de primicias de aceite, en el aceite de la unción, con lo que se preparaba el aceite para ungir sacerdotes, el aceite para los servicios del templo. Así que la primer carga o producto del aceite de oliva de la primer prensa era santo, era santificado, era dedicado a Dios y era presentado como una ofrenda especial de primicias para Dios. ¿Por qué digo eso y por qué me meto en ese asunto? Porque Cristo, como rey y como sacerdote, va a ser presionado, va a ser molido
va a ser quebrantado, y de esa manera, en un huerto de olivares en Getsemaní, donde es un lugar de prensa de aceite, donde es un lugar donde naturalmente se machacaba las olivas para extraer aceite, Cristo comenzará a ser molido, Cristo comenzará a ser machacado, pulverizado, para que de él brote salvación, sanidad, vida eterna y poder para nosotros. El quebrantamiento de Jesucristo habilita para nosotros la presencia del Espíritu Santo, la promesa del perdón. Él tuvo que ser quebrantado para que nosotros fuéramos sanados. Y en el quebrantamiento de Jesús, en el Getsemaní, hay una enseñanza muy fuerte para nosotros, que podemos tomarla como una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. Quiero que vea en las frases que vamos a leer algunas cosas. Simplemente vamos a ir directamente al texto y vamos a entender algunas cosas sobre el quebrantamiento de Jesús. Dice que Jesús llegó al Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. En primer lugar, lo que podemos ver es que en el momento del quebrantamiento, Jesús está con gente. Jesús está rodeado de sus discípulos. Ellos lo están acompañando al inicio de la travesía de su quebrantamiento. En el quebrantamiento es bueno que usted esté acompañado, que usted no esté solo. Por favor, dile a tu vecino: es bueno que no esté solo. Porque Dios dijo al revés: no es bueno que el hombre esté solo, le haré a su ayuda. ¿Ya la tienen? No es bueno que el hombre esté. Si tiene un hombre soltero ahí, sin novia, sin pareja, dígale: no es bueno. Mírelo a los ojos, rételo y dígale: no es bueno. No es bueno que el hombre esté. Pero en un sentido general, no solamente habla del hombre, sino que la Biblia dice: ay del solo, que cuando caiga no habrá alguien que lo levante. Jesús es Dios, Jesús es Rey, Jesús es todopoderoso. Sabemos que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y aún así, siendo Dios, no pasó sus últimas horas solo. Él estaba acompañado de un grupo de discípulos. Estaban con él los 11, pero él deja a los 8 un poquito más lejos. Él tenía su grupo de 12. Sabemos que Judas andaba en un mandado muy oscuro, así que solamente están con él los 11. Pero él deja a 8 del grupo un poquito más lejos, pero estaban con él. Así que extraemos de esta idea que cuando usted esté pasando por quebrantos, cuando usted esté pasando por adversidades, usted necesita un grupo de apoyo. Jesús, siendo Dios, siendo fuerte y siendo todo lo que Él es, tenía personas en las cuales Él podía pedir ser acompañado. Y fíjese qué interesante, que Él no les dijo: vengan, pónganme la mano. No les dijo: vengan, les voy a contar todo lo que siento. No les dijo: vengan y escuchen todo lo que les voy a decir. Simplemente les dijo: acompáñenme. A veces tú no necesitas a una persona que te esté aconsejando, porque a veces hasta es molesto, ¿sí o no? ¿O soy el único raro? Que te sientes mal y alguien esté ahí: y es que debes hacer esto, y es que debes hacer el otro, y es que no, nada más quiero que estés allí en silencio, sentir que me acompañas, pero no digas nada. ¿Alguien es como yo y le parece mejor así? Porque luego te dan un montón de consejos que mejor acompáñame, quiero saber que estás. Dígale al que está de su lado: cuando me sienta mal, dígale: cuando me sienta mal, acompáñame. No me tires tanto rollo. No, hombre, es que yo en tu lugar haría eso. Pues no estás en mi lugar ni eres yo. Así es que mira,
Nada más acompáñame. Les voy a contar algo, no se me enoje, ¿está bien? ¿No se va a enojar? Levante la mano si no se va a enojar, porque voy a hablar de usted. En el sepelio, en el velorio, yo estaba ahí sentado, ahí donde está Valentina, abrumado porque todos, ay pastor esto, ay pastor el otro, y no sé qué, y hágale así, y ay sus niñas, yo ya sé todo eso. Llega Ricardo, ¿está Riquis? Me dice, ¿qué ocupas? Me vio con cara de que mi autismo estaba al borde de tirarme al suelo y hacer un berrinche. ¿Y qué ocupas? Que te quedes aquí, que no se me pare nadie. Quédate aquí. De repente que me ven que salgo con guardaespaldas, ¿me han visto? Es que le digo a alguien, sácame de aquí, ya me quiero ir. Estoy abriendo mi corazón, ¿está bien? Cuando estoy ya muy abrumado, digo, ¿sabes qué? Ayúdame a salir porque me siento mal, entonces me voy. ¿Por qué? Porque hay momentos en que estás tan emocionalmente cargado de cosas, que en mi caso es parte del espectro en el que vivo, pero le pasa a cualquier persona. Cuando tus emociones están al límite, están al borde, tu mente tiene un montón de ideas, tus pensamientos están al máximo, viendo cosas que pueden ser o que no pueden ser, y luego tener un montón de voces a tu alrededor, como Pedro previamente. Se acordarán que antes de llegar a este momento, Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo no lo voy a hacer. Sí, lo vas a hacer. No, yo jamás lo haría, daría mi vida por ti. Jesús le dijo, Pedro, ya cállate, me vas a negar 3 veces. Y más adelante luego la Biblia dice que Pedro regañó a Jesús. ¿Sí ha leído esa parte? Pedro regañó a Jesús y le dijo, no permitiremos que vayas y te mueras, no lo hagas. Y Jesús, ya fastidiado, le dijo, cállate, Satanás. Hay ocasiones que tienes que acompañar al que sufre, solamente hacerle sentir que estás allí. Qué bonito es cuando Dios te usa a ti para acompañar a alguien que sufre. La Biblia dice que hemos sido consolados por Dios para consolar a otros con la consolación que recibimos. Parece un trabalenguas, pero así lo puso el apóstol Pablo en la Biblia por el Espíritu Santo. Somos consolados por Dios para que la consolación que Él nos dio sea consuelo para otros. Es decir, pasamos por cosas para que tú entiendas a otro que va a pasar por lo mismo que tú ya pasaste. Así que si entiendes lo que está viviendo, no necesita que lo abrumes con miles de consejos que en ese momento no se pueden tomar, porque la mente está llena de cosas y tú le quieres ingresar a una mente que está llena de cosas, más cosas. Y a veces lo que pasa es que se aumenta la ansiedad. Solo necesitas que alguien esté allí. Cuando estés en ese momento, tú necesitas gente en quien confiar. Tú necesitas amigos. Cristo tenía un grupo. Previamente tú te darás cuenta que en Juan dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque les voy a contar lo que me pasa. Cristo dijo, ya no les voy a hablar como el maestro nada más, voy a abrir mi corazón con ustedes, sabrán lo que siento y lo que pienso. Pero qué raro que cuando Él les habla lo que piensa y lo que siente, ellos empiezan a querer aconsejarlo. Así que Jesús les da una lección. En este momento voy a una decisión dura y fuerte. En este momento voy a pasar por algo muy grave. Lo único que quiero es que me acompañen. Necesitas gente que te acompañe en tu proceso. Necesitas tener amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Levante la mano los que tienen amigos. ¿Y cuántos los pueden contar con el dedo de los dedos de la mano? Así dicen, ¿verdad? Los puedes contar con los dedos de la mano y te sobra. Pero qué importante es que tengas gente en quien confiar, que te acompañe en tus procesos. En la iglesia tú necesitas amigos. Es bonito, yo sé que a veces nos complicamos
Porque pensamos que unidad es uniformidad. ¿En qué aspecto? Que pensamos que si estamos unidos, entonces nos deberíamos hablar todos y que no haya grupitos y que todos seamos un solo grupo. La realidad espiritual, la realidad bíblica, la realidad ontológica, la realidad psicológica, la realidad antropológica es que somos tribales. Somos tribales. Israel y la historia bíblica está sustentada por medio de familias, por grupos. Así que es natural que se hagan grupos porque tú te identificas con cierta gente, te hace sentir bien con ese grupo. Así que tampoco lo veas como es lo peor del mundo que hay grupitos. No, es lo natural. Como es natural que a uno les guste el rock, a otros la cumbia y a otros el reggaetón. Es natural que a uno les guste el azul, a otro el blanco, a otros el negro. Es natural. Es por gusto, es por afición, es por conexión. Pero al final de cuentas, aunque somos muchas tribus, todos pertenecemos a un solo pueblo. Creo que no están creyendo lo que estoy diciendo, pero es así. Un solo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, todos juntos serán un solo pueblo en el cielo. Es el sistema divino que podemos conectar con ciertas personas. Y usted necesita a esas personas. Usted necesita a esos amigos. Obviamente usted no va a decir: me siento mal, quiero que vengan los 300 de la iglesia ahorita porque me siento mal. Usted necesita 3, 4, 5, a veces a 1. Pero usted necesita saber confiar en alguien. Usted necesita apoyo cuando está quebrantado. Si el Señor Jesucristo tuvo esa necesidad humana de ser acompañado, todos la tenemos. ¿Sí o no? ¿O me va a decir que nunca se ha sentido solo? ¿O me va a decir que a veces usted puede estar rodeado de gente y sentir que no hay quien lo apoye? Porque el hecho de estar rodeado de gente no significa sentirse apoyado. ¿Alguna vez se ha sentido así? Lamentablemente a veces la gente se siente así hasta en su propia familia. Si yo tengo mi familia, sé que me quieren, pero aún no siento esa conexión, no me siento apoyado. Usted necesita apoyo, necesita gente que esté cerca. Pero dentro de esa gente cercana, usted tiene que aprender a hacer una distinción. Porque vea lo que dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tenía los 8 que dejó allá y apartó a 3. Porque aunque puedas tener muchos amigos o muchos conocidos o mucha gente cercana a ti, no todos están listos, o deberías confiar en abrir tu corazón de una manera tan profunda con cualquier persona. Los 8 quizá no tenían la capacidad de resistir y aguantar ver a Jesús como nunca lo habían visto. Los 12 lo vieron pararse en medio de la tormenta después de que estaba echándose una siesta. Cuando lo despertaron, él tranquilamente estaba durmiendo en medio de la tormenta. Lo despiertan, le hablan y él solamente se para y le dice: calla y enmudece. Y los vientos se detuvieron y la tormenta se acabó. Él lo vieron ordenándole a demonios irse. Lo vieron levantar cojos y darle vista a los ciegos. Lo vieron con poder, con autoridad. Lo vieron peleando con la palabra contra los religiosos y no intimidarse. Siempre lo vieron fuerte, lo vieron valiente. Pero quizá no hubieran resistido verlo esa noche en cómo se iba a poner emocionalmente, cómo él iba a tener una actitud que nadie había visto, que nadie había considerado que él pudiera tener, porque siempre ignoraron, o de alguna manera se les olvidó, no siempre, pero se les olvidó muchas veces que Jesús era verdaderamente humano.
Se les olvidó que la escritura decía que Él tenía que sufrir por nosotros. Ellos esperaban siempre verlo con una actitud de victoria, con una actitud de control, con una actitud de paz. Así que algunos no resistirían ver el momento más difícil emocional de Jesús. Con esto quiero decir que habrá gente que no tiene la capacidad de saber entender profundamente lo que te pasa. Que tienes que aprender a diferenciar quiénes son tus amigos para unas cosas y tus amigos para otras cosas. Se oye feo, ¿verdad? Porque diríamos, no, es que en la amistad hay que ser muy transparentes. Sí, pero depende con quién. ¿Sí o no? Ay, pastor, qué exagerado. No, porque luego le andas contando cosas bien tremendas, bien profundas a alguien que no va a respetar eso, que le va a contar a todo el mundo, que te va a criticar, que lejos de apoyarte lo que va a hacer es darte un sermón. Necesitas amigos verdaderos que aunque se espanten de que te vean transformado en Chucky, entiendan que eres normal. Pareces ángel. Pareces ángel. Estás guapo, estás guapa. Tienes buena actitud. Eres muy inteligente. Pero tienes días oscuros. ¿Cuántos dicen amén? Nomás los de acá, todos los demás siempre son ángeles. Todos los demás nunca les da ganas de cachetear al que les faltó al respeto. Todos los demás nunca se enojan si alguien se les atraviesa en el tráfico. A todos los demás nunca les da rabia si alguien los traiciona. Son la Madre Teresa de Calcuta todos. Pero los de acá sí tenemos días oscuros, ¿sí o no? En que hasta el pastor lo queremos agarrar a patadas. Gracias por decir que no, Dios les bendiga. Ustedes sí, ¿verdad? Porque sí se rieron. Pero hay días malos, la Biblia lo dice. Y tú necesitas entender quiénes son los 8 que pueden quedarse de lejitos. ¿Qué está pasando? Pues no sé, pero aquí vamos a estar. Son esas personas que tú sabes que les puedes mandar un mensaje, que les puedes mandar un audio, que les puedes hacer una llamada, y sabes que a la distancia van a estar. Sabes que a la distancia te van a apoyar, de alguna manera van a estar presentes, pero a la distancia. No pueden entrar a la profundidad de la recámara de tu vida real. No están listos, no están preparados para conocer aquellas cosas profundas de tu alma. Y a ti no te convendría abrir tanto el espacio de la cortina de tu corazón, porque terminaría siendo un problema para ti. No es jugar a esconder cosas, ni es jugar a hacernos los fuertes. Es entender que no todos están listos para ver la profundidad de tu alma. Es una realidad. Por eso cuando alguien llegue a portarse mal contigo, traicionarte, tienes que entender esto: es que no estaba lista esa persona para la profundidad de tu corazón. Y dentro de lo malo es bueno, porque te diste cuenta a tiempo. Te diste cuenta que no estaba en el nivel de compromiso, en el nivel de intimidad que debería estar. Entonces tomas una decisión. No es alejarse de las personas por alejarse y porque, pastor, ¿de qué está hablando? Que yo debo ser malo. No. Entender que tu alma es lo más importante. La Biblia lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. Usted tiene que proteger su corazón, y para protegerlo necesita entender que usted debe tener amistades, pero entender la profundidad de la amistad de manera distinta. ¿Quiénes son para acompañarme a distancia y quiénes son para verme más de cerca? ¿Quién te puede ver más de cerca? ¿Quién
¿Quién te puede ver en el Face con todos los filtros y la IA que le pones a la foto? ¿Y quién te puede ver recién levantado en la mañana sin todo el empanizado que nos echamos? ¿Me explico? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Lupeo y Ademoneo, nombre raro, ¿verdad? Lupeo y Ademoneo. Lupeo significa una tristeza para llorar. Lupeo, tristeza para llorar o tristeza que hace llorar. Jesús no lloró con los 8. Jesús no demostró toda la emoción contenida con los 8. Jesús empezó a llorar con Pedro, Juan y Jacobo, porque los 8 no entenderían sus lágrimas. Los 8 le decían: no, ¿para qué lloras? Tranquilo. Le ha tocado a esa gente que no estoy llorando. ¿A poco no eres de Cristo? Cállate. Si Cristo lloró, ¿por qué no voy a llorar yo? Ay, pastor, es que eso no se oye de empoderamiento. Es natural en un ser humano llorar. Como dijo el corito aquel, llorar y... ¿Sí? Y el día que yo sé que vas a... Si se la saben, ¿verdad? Todos los que dijeron llorar los veo en la consejería al final. Es normal. Pero imagínate a los 8 diciendo: no, Señor, no llores, mira que hay que ser fuertes. Tú nos enseñaste, déjalo llorar, está cargado, está a punto de llevar la cruz. Su vida será ofrendada. Él está cargando desde ese momento los pecados del mundo. Lupeo es la palabra para depresión en griego. Jesús comenzó a deprimirse. Ademoneo es la palabra para ansiedad. Jesús experimentó de golpe, momentáneamente, depresión y ansiedad. La pregunta es ¿por qué? Porque Él está cargando los pecados del mundo. Porque ahora, como Él está cargando los pecados del mundo, el juicio de Dios está todo sobre un solo hombre. La justicia de Dios va a caer sobre un solo hombre. En la ansiedad piensas en el futuro. Tus pensamientos están rápidamente analizando todos los escenarios y todo lo que vendrá. Y en la depresión tú estás pensando en el pasado. Así que Cristo está en un momento mental, porque la palabra también angustiarse es la palabra para turbarse. La palabra ademoneo, angustiarse, también es la palabra para estar turbado, es la palabra para agitación mental. ¿Cómo verían a Jesús cuando empieza a llorar y tiene físicamente, porque es ser humano? Nos está presentando un cuadro muy humano de Jesús, de un hombre que empieza a llorar y le empieza a faltar el aire. Está teniendo un colapso físico porque está con una ola de pensamientos tan fuertes y tan rápidos en la mente sobre el pasado y sobre el futuro, que están atacando tan fuerte su cuerpo. Eso no lo podían ver los 8. No estaban capacitados para verlo de esa manera. Pero Jesús formó a este grupo de 3, Pedro, Juan y Jacobo, durante la historia del evangelio, llevándolos y trayéndolos a lugares específicos y a momentos específicos. Ellos fueron los discípulos más cercanos a Jesús. Tú necesitas gente cercana
que puede estar contigo cuando estás en esos momentos vulnerables, que estás en esos momentos fuertes en tu vida, cuando estás siendo machacado, cuando estás siendo quebrantado. Tú necesitas gente cercana que pueda por lo menos no juzgarte cuando estás quebrado. Porque de nuevo Jesús a ellos no les dijo: oren por mí. Jesús a ellos no les dijo: dame un consejo, Pedro. Era el menos indicado. Solamente le dijo: oren como yo voy a orar, y manténgase despiertos como yo me voy a mantener. Velad y orad. Velar y orar. Manténgase despiertos, vigilando, y oren. No me pongan la mano, no me quieran profetizar, simplemente oren. Oren. Tú necesitas gente con esa intención de no querer arreglar tu vida, pero sí dispuestos a acompañarte en tus momentos de oscuridad. Y no solo los necesitas en tu vida, tú debes ser así. Ser una familiar, un amigo que puede estar para el otro cuando te das cuenta que tu esposo también tiene debilidades, y no salir corriendo a la primera de cambios. Ser alguien que puede estar presente en el día de la ansiedad, en el golpe de la depresión, en el momento donde todo el mundo se le viene abajo, donde está en ese momento de crisis, y no salir corriendo como Judas lo hizo. Permanecer cerca, aunque no lo entiendas. Estás allí. ¿Cuántos quieren ser de esos amigos, de esos esposos, de esas esposas, de esos familiares, de esos hermanos? Los quebrantados necesitan gente que pueda estar cerca sin juzgarles. Se entristeció y se angustió. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La palabra que utiliza aquí cuando Jesús les está abriendo el corazón, les dice: mi alma. Pocas veces Jesús habló de sus sentimientos. Algunas veces los demostró, pero pocas veces los explicó. Aquí Jesús está explicando sus sentimientos humanos, porque es verdaderamente humano. Aunque Él es Dios, Él se hizo como nosotros y tiene sentimientos verdaderamente humanos, porque es verdaderamente humano. Y Él dijo: mi alma está muy triste. La palabra griega aquí es perilupeo. Perilupeo. No quiero que aprenda griego, solamente le quiero explicar. Peri es perímetro, alrededor, una barda. Y lupeo es una tristeza que te hace llorar. Perilupeo habla de una presión emocional, de estar entre la espada y la pared, y por esa presión, como una barda que te está apretando, como estar en un túnel que se va cerrando, como en las películas. ¿Me explico? Ese túnel, esa barda que te va apretando, apretando y se va cerrando. Entras en un estado de pánico y de dolor. Jesús le está diciendo: así me siento ahora, tan presionado como una barda que me está cayendo encima y me está haciendo llorar. Estoy muy triste hasta la muerte, a morir, como decimos en México. Estoy triste a morir. Me está cayendo encima un muro de tristeza. Él abrió tan profundamente el corazón. Cuando hablamos de un Jesús así, es posible que nuestra visión de Él se vea un poquito golpeada, porque de nuevo estamos acostumbrados a pensar en el Jesús fuerte, en el Jesús que camina sobre el agua, en el Jesús que predica y la gente sana. Pero pocas veces echamos un vistazo a su humanidad. Y aquí es un capítulo de la humanidad de Jesús. Un Jesús entristecido, un Jesús angustiado.
que le abrió su alma a simples mortales. Si el Rey del universo, el Dios verdadero, le abrió su corazón a 3 simples mortales, y uno de ellos esa misma noche, minutos después, lo iba a negar y lo sabía, ¿cuánto más es importante poner nuestras emociones en palabras? El principio de la sanidad emocional, de la sanidad psicológica, es hablar de lo que siento. Para todos aquellos que se pueden sentir en algún momento superhéroes, que nunca necesitan hablar y que aparentamos que todo está bien, y aparentamos que todo es perfecto, y aparentamos que no nos duele, y aparentamos que vamos por la vida como solucionando todo, pero al final de cuentas nuestro corazón está tan cargado y tan lleno de cosas que en algún momento te enfermas. Te enfermas físicamente, te enfermas emocionalmente, tu cuerpo recibe la factura de todo eso. Jesús está pasando por esa situación, está tan presionado que tiene que soltar presión. Él va a soltar presión con sus amigos. Así me siento, tengo que poner en palabras lo que estoy pasando. Así que hable. Por eso es muy importante hablar con alguien que tú confías, poder explicar lo que estás viviendo, tener esa amistad, poder hablar con tus padres. No te escondas lo que estás viviendo. Nadie te ama más que tus papás. O es que le quiero contar a mi amigo y a mi amiga, está bien, pero aún así nadie te ama como te ama tu mamá. Nadie te ama como te ama tu propio padre, aunque te va a decir, bueno, mijo, échale ganas. Pero ahí va a estar contigo y nadie te va a amar como ese hombre. Ese hombre podría cruzar el mundo por ayudarte. Ese hombre podría dar su vida por ti. Nadie te ama más que ellos. Abre tu corazón. Es que me da miedo, me da pena que ellos sepan. Ellos también fueron jóvenes y te van a entender. Ellos también pasaron por situaciones en la vida que van a comprenderte. Les va a doler, les va a choquear a lo mejor, pero como te aman, te van a escuchar. Padres, escuchen. Esposos, escuchen. Aunque ella te diga, no tengo nada, tú le preguntas, oye, ¿qué tienes? Nada. Bueno, prendes la tele y te sientas. Parece que te dio un colapso mental en la tele. Y ella se enoja. No me preguntó, nada más me preguntó una vez. Ya no es lo mismo. Antes me preguntaba 3 veces, sí, pero como ya no soy la misma de antes y ya estoy gordita y ella ya me ve diferente, seguramente está pensando en otra. Pregúntale de nuevo, todas las veces que sea necesario, porque como a la 20ª vez te va a decir, sí, tengo algo. Necesitas escucharla, porque si tú no la escuchas, va a haber un loco en el trabajo que sí la va a escuchar. Y luego, yo no sé por qué estoy pasando por esto. No la escuchaste nunca, la escucha más el godín es ese. Así es el mundo, ¿sí o no? También del otro lado. Entonces, ¿quién le va a hacer caso a este gordo prieto? No, siempre hay un roto para un descosido. Por ahí anda la rubia de siempre. ¿Por qué siempre dicen que es una rubia? Llaman a la línea esotérica. Es que tengo un problema con mi esposo. Y siempre la bruja dice, es que una rubia te la está sacando. Esa rubia donde anda en todos lados, ¿verdad? Pero siempre va a haber alguien que va a querer escuchar. Que seas tú escuchando a tu esposo. Que seas tú escuchando a tu esposa. Es que me parece bien ridículo porque yo lo soluciono en 3 patadas. Pues tú, pero él no es tú. Ella no eres tú. Tú lo solucionas en 3 patadas, pero piensa diferente. Por eso te gustó, por eso se casaron. ¿Sí o no? Porque es bien diferente que yo y ese que... Por eso les gustaron. Ahora no dejen que esa diferencia los lleve a no entenderse. Escúchense. Y si no entiendes, por lo menos abre el oído y abre el corazón. Y si no tengo nada que decirte y nada que puedo hacer, por lo menos voy a permanecer allí y voy a orar y voy a velar. Y si yo no te puedo ayudar, que Dios te ayude.
Es lo que está pasando con los discípulos. Ellos no pueden ayudar a Jesús. Ellos no tienen un consejo. Ellos no tienen la capacidad. Ellos no tienen el poder. Pero allí se quedaron. Velad y orad. Necesitamos tener y ser amigos con esa calidad. Yendo un poco más adelante. Yendo un poco más, ¿qué? Diga conmigo, tampoco voy a tener la puerta abierta todo el tiempo. Porque luego ha conocido a gente que todo el tiempo es que te quiero contar que me siento bien mal. Y tú dices, bueno, está bien, es mi amigo, ¿verdad? Pero luego al otro día y tú, ahí viene, es que te quiero contar que me siento bien mal. Ok, platícame. Ya le ayuda. Y luego el siguiente, ya sabe que soy don Angustias, que nada más lo busco porque estoy emocionalmente dependiente. No arreglo mi problema porque encuentro que alguien consiente mis emociones. No me está apoyando. Estamos en un círculo vicioso donde él se siente importante porque piensa que por él estoy bien, y donde yo estoy encontrando a alguien que me preste atención, y eso nunca se va a acabar. Jesús dice, yo no los quiero para eso, para estar ahí, ay, pobrecito de mí, muchachos, me van a matar. No, ora, ya lloré, ya fui vulnerable, quédate con eso y me aparto. Dice por ahí que es a un tiro de piedra. No sé, el mejor tirador de piedras aquí, ¿cuánto alcanza? ¿100 metros? ¿Una pedrada? A ver, los de San Ángelo, Indepe o Sierra, ¿cuánto alcanza? Unos 100 metros. A un tiro de piedra. O sea, no los tenía ahí pegados. Mírenme la lágrima, miren cómo sale. No, ya lloré, ya lo expliqué, pero ahora sigo con mi vida. Sigo con lo mío. Si necesita usted amigos, si necesita usted apoyo, si necesita usted hablarlo, pero también usted necesita enfrentar la vida. No siempre va a haber alguien con usted. No siempre va a haber alguien dándole una palmadita, diciéndole, mira, échale ganas, Dios está contigo. No, ahora hay que enfrentarlo, hay que levantarse, hay que depender de Dios. Cristo se fue a orar al Padre porque sus discípulos no podían hacer nada más que acompañarlo, pero él dependía de Dios Padre como un humano normal. Algunos dicen, ¿y por qué Jesús ora si es Dios? Porque es humano, es como nosotros, y como ser humano él necesita orar al Padre. Él depende de su Padre como ser humano, como verdadero humano. Él tiene que ir a buscar la fortaleza espiritual y emocional en el Padre. Así que hay momentos que ellos no van a estar, que tú vas a estar solo, que vas a enfrentar la vida, que papá y mamá no van a estar, que tus hermanos no van a estar, que tus amigos no van a estar, que tú sabes que no están capacitados para estar 100% contigo, y aparte es tóxico. ¿Sí o no? Si tu esposo está cerca, sé que no vas a decir amén, pero vamos para acá. Yo voy contigo. Es que quiero ir a no sé. Yo voy. Ya suéltelo, ya suéltela. Haga sus cosas. Vaya a sus viajes. Haga sus cosas. Todo el día pegados como tábanos. Luego están fastidiados al final del día peleándose, ¿sí o no? No, ustedes no saben qué es eso. Necesitan su espacio. Pegados todo el tiempo, ya ni se extrañan. Por eso su esposa lo recibe bien bonito cuando usted llega del trabajo, porque lo extrañó. Gracias a Dios que sí hay. Cristo se separa para orar. Enfrenta tus miedos, tus procesos, tus dificultades, tu tristeza, tu ansiedad solo. No siempre va a haber alguien contigo. Enfréntalo.
Enfréntalo. Enfréntalo. ¿Me ayudan, muchachos? Por favor. Y dice, orando, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué copa habla? Algunos malinterpretan la copa pensando que Jesús está diciendo: Padre, no quiero ir a la cruz. Están algunos pensando que Jesús dice: Padre, yo quisiera que si hay otra manera de salvarlos, encontrar otra manera de salvarlos. Pero no es lo que está diciendo. Si somos fieles a la escritura, las copas en la Biblia, vamos a Apocalipsis y las copas hablan de la ira de Dios, como una copa que se llena de ira. ¿Cómo se hace el vino? El vino tiene que machacarse, ¿verdad? Las uvas tienen que aplastarse en la prensa. Entonces las uvas son aplastadas hasta que el jugo sale. La Biblia dice que cuando Jesús está en ese momento, Él está sudando agua con. La explicación de los médicos para eso se llama hematohidrosis. Es que las venas, no las venas, sino los vasos capilares de la cara se reventaron. La sangre está fluyendo junto con el sudor por las glándulas sudoríparas y está saliendo. Él está siendo oprimido. Primero, él estaba emocionalmente angustiado, como si una pared cayera sobre él. Él está primero angustiado pensando, imagínese, el diablo en esa noche. Jesucristo les dijo previamente: el diablo ya viene, pero él no tiene nada conmigo. Jesús les dijo: oren para que no caigan en la tentación, pero la carne es débil. ¿Por qué la tentación? Porque esa noche el diablo vendrá con todo el infierno. Como una pared va a caer sobre él. Una pared aplastante está cayendo sobre Jesús. Si has leído Salmos 22 dice que cayeron sobre él demonios que eran como becerros, como toros, como lobos, como leones, como serpientes. Todo el infierno estaba cayendo sobre Jesús y casi puedo escuchar la voz perniciosa del diablo diciéndole: ¿acaso tú crees que un cuerpo humano puede resistir todo el castigo? ¿Acaso crees que te va a funcionar morir por ellos? Míralos como son. Si tú sabes que yo pedí a Pedro y lo voy a destruir, si tú sabes que el que comía contigo en la mesa es el mismo que vendrá a destruirte, ¿para qué morir por ellos? Míralos como son. ¿Para qué dar tu vida? Jesús está emocionalmente presionado en su humanidad. Está sudando sangre por la presión. Si es posible, pasa de mí este quebranto. Si es posible, que la presión emocional causada por el pecado, la muerte y el infierno no caiga sobre mí. Que tu ira, porque lo más pesado del quebrantamiento no es que el diablo está ahí. Lo más pesado del quebrantamiento de su cuerpo que está siendo molido literalmente, no es solamente que él está pensando en la cruz con pensamientos que lo turban, como lo acabamos de leer. Lo más pesado es que el Padre lo va a dejar solo frente a todo el infierno. Jesús nunca estuvo solo, ni en la eternidad
ni en la tierra en lo temporal. Pero esa noche, después de terminar de orar, Jesús se va a quedar solo. Esa es la copa de la ira de Dios, que Dios mismo derramaría su ira, todo el peso de su juicio sobre un solo hombre. Por eso me imagino al diablo diciéndole: ahora lo sientes, Dios te odia como me odia a mí. El Padre te rechaza como me rechazó a mí. Puedes sentirlo en tu cuerpo, Jesús, como Dios se voltea y deja de darte la cara y te da la espalda. Ahora sientes lo que yo sentí cuando me corrieron de arriba, Jesús. ¿Serás capaz de resistirlo? Y no hay una voz del cielo que se escuchó como cuando Él se bautizó, diciendo: este es mi Hijo amado. No hay una voz del cielo como cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con Juan, Pedro y Jacobo, diciendo: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Y no hay una voz como cuando Jesús está en el templo enseñando, diciendo: voy a glorificar mi nombre en ti, sí, lo haré otra vez. No hay una voz del cielo. Solo hay un padre que tuvo que ausentarse de su hijo, porque su amado bebé, su amado niño, su Hijo eterno, el Santo de Israel, el puro, el eterno, el hombre que nunca conoció pecado, el único bueno, ahora está llevando la maldad de todos. Está tan sucio, no porque Él pecó, sino porque ahora lleva en su cuerpo toda la carga de los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Él está haciéndose maldición y pecado. Cuando Él dice: quita de mí esta copa si es posible, Él no está orando por la cruz, Él no está orando por la muerte. Él está diciendo: si es posible que tú y yo no estemos separados, no estés enojado conmigo, si es posible que sigamos con el proceso, pero tú no te alejes de mí. Si eso fuera posible, porque tú todo lo puedes, dice Jesús. Jesús está orando al Todopoderoso diciendo: tú puedes todo, y tú puedes quitarme esta soledad, tú puedes quitarme este dolor, tú puedes quitarme esta angustia y esta depresión. Tú puedes hacerlo. Si es posible que lo hagas, hazlo. Tú todo lo puedes. Pero si no quieres, lo entiendo. En el mismo quebrantamiento de Jesús entendemos que hay cosas que nosotros queremos, pero Él no. Que vas a orar por cosas que tú quisieras que fueran distintas, y en medio de tu quebranto y en medio de estar en esa zona de ser triturado, oprimido, con la barda encima, decirle: Dios, cambia este proceso, cambia esta prueba. ¿Será posible que no tenga que vivirlo de esa manera? Yo sé que me tienes que trabajar en mi carácter, yo sé que tienes que obrar en mi vida, yo sé que tienes un plan, pero podría ser emocionalmente menos pesado. No sea como yo, sea como tú quieres. Lo difícil del tema es que Dios quiso quebrantarlo. Isaías 53, no lo vamos a leer, solamente piénselo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Ciertamente no lo apreciamos, dice. Ciertamente lo menospreciamos y escondimos de él el rostro. Porque qué duro es para alguien que no conoce al maestro verlo así, sudando sangre, verlo así, ansioso, deprimido, llorando, clamando sin respuesta. Qué difícil cuando tienes la idea de que el cristianismo es solo felicidad y solo prosperidad y todo bien. Pero cuando entiendes que hay procesos que tienes que pasar y empiezas a conocer a un Dios de procesos y empiezas a conocer que Él tiene planes y empiezas a aceptar que Él te diga que no y serle fiel aunque te diga que no. Es fácil ser fiel cuando te dice que sí, pero es durísimo seguirlo amando cuando Él te dice no. Tienes que pasar por eso. Sigue amando a Dios. No seas de la generación que se va cuando las cosas empiezan mal. No seas de la generación que cuando tus padres, tus amigos, tus conocidos, la gente que te rodea está en su momento triste, en su momento bajo, en su momento oscuro. Sé de los que permanecen en el proceso. Permanece. Jesús se los advirtió la noche: muchachos, su tristeza se volverá gozo. Llorarán y se lamentarán y estarán tristes, pero volveré. Esa es la promesa del Señor. Duele ser quebrado, duele ser machacado, duele ser exprimido, duele estar allí en el proceso, duele pasar. Pero en la medida que dolió será la medida de la victoria. En la medida del quebranto será la medida de la bendición. En la medida del proceso será la medida de la victoria. Dios es fiel y no permitirá que pases por pruebas con las que no puedes. Junto con la prueba va a dar una salida. Es necesario el Getsemaní, es necesario el proceso. Él empezó a ser quebrantado en un jardín y resucitó en un jardín. En el huerto de Getsemaní sudó sangre, pero en el huerto de la tumba venció a la muerte. En un huerto Adán pecó, en un huerto Adán perdió todo, en un huerto Jesús con dolor y sangre recuperó la victoria para nosotros. Para que haya victoria tiene que haber proceso. Para que haya bendición a veces tiene que haber dolor. Afróntalo. No se haga como yo, sino como tú. Y entonces va con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Aunque sepas que no te van a acompañar todos en el proceso, sigue adelante. En la cruz solo va a haber uno, Juan. De los 11, los otros 10 estarán lejos. Nunca hagas las cosas por el apoyo o el aplauso de los demás. Haz las cosas por la voluntad de Dios.
Si haces las cosas por el aplauso, recuerda que le aplaudían. Hosana, Hosana, bendito. Pero 3 días después decían: crucifícale, crucifícale. Los mismos que le aplaudían eran los mismos probablemente que lo querían matar. Nunca hagas las cosas por el aplauso, el reconocimiento. Aunque nadie te vea, aunque solamente esté tu Juan ahí mirándote, aunque solamente tengas unos pocos que te apoyan, tú no hagas las cosas por si te apoyan o no te apoyan. Siempre haz las cosas para la gloria de Dios, y Dios se va a encargar del resultado. No esperes aplausos, espera escuchar más bien: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En medio de tu quebranto, permanece fiel al Señor.